Continuamos, amigos, con Luis Enrique Alcalá, político clínico. Tiene su página doctorpolitico.com. La insuficiencia política, entonces. Y hablábamos de estos temas que son graves para la humanidad, graves para el ser humano, y no los estamos discutiendo en Venezuela. Aquí estamos en una lucha del poder como si tuviéramos el siglo XIX, y te interrumpí. No, William, estoy feliz que tú hayas permitido esta explicación. Mira, yo creo que eso realmente es crucial. ¿A qué se debe esa insuficiencia política? ¿Por qué el aparato público no resuelve adecuadamente los problemas de carácter público? Una hipótesis clásica es, porque los políticos son muy malucos. Porque la política es muy cochina. La antipolítica. Eso no es verdad. Es decir, los políticos son seres normales con 46 cromosomas como todos los demás. Y tú ves bajeza, y ves heroísmo, y ves generosidad, y ves mezquindad en el béisbol, entre los militares, entre los curas, en todas las actividades humanas hay esa mezcla. La cantidad de santos que hay en una población lo suficientemente grande es de este tamaño. Por fortuna, la cantidad de malandros a tiempo completo también es muy pequeña. Hay una proporción más grande que no es ni una cosa ni la otra. Hay una Madre Teresa de Calcuta por planeta, por ponerlo así. Y hay un Hitler por planeta, ¿Y eso nos afortunadamente. lleva a qué? Nos lleva a lo siguiente, que si tú quieres realmente hacer política responsable, tú tienes que entender las cosas así, objetiva, clínicamente, sin mayor apasionamiento. Es decir, porque tu función es la de resolver los problemas de carácter público. Correcto. Es el marco mental, es el paradigma de los actores políticos convencionales lo que es la causa de esta insuficiencia política. O sea, y eso es lo que hay que cambiar. La falta de ayornarse, de modernizarse. Fíjate, no, bueno, en cierto sentido sí, en mucho, es más. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, hay marcos mentales recientes, teoría de la complejidad, teoría del caos, teoría de los enjambres, que le darían al político un piso conceptual mucho más exacto para entender lo que son los procesos sociales. Las sociedades son seres complejos. Son como un enjambre. A veces se comportan como una turba, como una masa. ¿Entiendes? Tienen ese tipo de comportamiento. Normalmente son abejas tranquilas. A veces se africanizan. Si tú las puyas mucho, se africanizan y te matan un elefante. Y hay una abeja africana y una abeja reina, además. Exacto, además. Bueno, entonces, el punto es ese tema del cambio de paradigma. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo se va a dar que la mayoría de los políticos se comporten como si fueran médicos? Es decir, ¿cuál es mi papel aquí? Resolver problemas de carácter público, no es estar peleando con el adversario. Que puede ser lo que lo ha entendido Carlos Ocariz, por ejemplo, en la alcaldía del municipio de Sucre. Bueno, Carlos ha hecho un trabajo estupendo y es nueva generación. Gerardo es un hombre Blay, que ha tenido otros Enrique Capriles, que lo está haciendo la gobernación de Miranda. Está bien. Sin embargo, tienen sus pelones. Sí, sí, claro. Hace nada somos seres humanos, ¿no? El 23 de enero dijo Ocariz en un mitin, muy descuidadamente, que le vamos a decir al pueblo que más nunca lo vamos a traicionar. O sea, que lo habías traicionado antes. Yo no sé qué fue lo que él quiso decir con eso. Pero también habló de amor. No, está bien. También habló de amor. Él está, está muy bien, está muy bien. Ahora, volvamos. El punto es que, ¿qué es lo que va a determinar ese triunfo de esa política clínica a la larga? El enjambre ciudadano. Cuando el enjambre ciudadano, que se informatiza cada día más, ya 8 millones de internautas en Venezuela. 8 millones. Más de 8 millones hace ya 2 meses. ¿Cifras? 60 de Conatel y de Cabedato, fuente pública, fuente privada. Casi las 2/3 partes son de clases D y E. De los internautas venezolanos. Esto significa que en los barrios venezolanos hay una vocación de modernidad que hay que acompañar. El 15% de los internautas va a buscar información política a la red. Estamos hablando de 1.200.000 personas venezolanas que buscan información política en Internet, que usa Twitter, que usa este tipo de cosas. Ese enjambre ciudadano está creciendo en conciencia, está empezando a entender ciertas cosas. Y cuando ve a un farsante con un discurso clásico, eso de vamos a resolver, vamos a reactivar la economía, vamos a tener una democracia nueva y ese tipo de cosas, vamos a hacer el socialismo del siglo XXI, que todavía no nos han terminado de explicar en qué consiste. Va a decir, mira, mijito, bájame el tono, ¿qué significa eso? Va a empezar a exigir.
Es decir, a la larga es el demos, es la democracia lo que va a poner en su sitio a los dirigentes políticos que aspiran al poder. Si no resuelve problemas de carácter público, lo va a bajar de allí. Pero esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. No, porque acuérdate que somos Caribe. Y la idiosincrasia venezolana nos dice que todo lo queremos para allá. Bueno, sí, claro. Ajá. Entonces sí, hay que decir que esto es un proceso, supuesto, utilizando el ejemplo del corazón. Se requiere educación, requiere, pero la educación más fundamental es la educación del ciudadano. Bárbara Tuchman, historiadora, 2 premios Pulitzer, no era ninguna gafa, escribe La marcha de la insensatez para examinar lo que ella llama insensatez política. Un tomador de decisiones que insiste cuando tiene otras opciones y cuando tiene reiterados consejos de que no coja por aquí porque va a meter la pata, el señor insiste en meter la pata. Y examina, como es historiadora, pocotones de casos de ese tipo. Al final dice, pero tal vez la solución no es tanto educar al funcionario para el gobierno como educar al electorado. Ajá. Para que el elector sepa cuando tiene por delante algo real y cuando tiene algo postizo. Vamos a hablar de esa educación del electorado al regreso. Con nosotros, amigos, Luis Enrique Alcalá, político clínico, doctorpolitico.com, aquí en La Mañana.